Bien, ahora sí, ¿no? Ahora sí, dicen. Bien, entonces para poder calcular el dominio o dominio de imagen de una función, debe cumplir ciertos requisitos, ¿correcto? Estas son las restricciones, si ustedes quieren, del dominio e imagen de una función. Por ejemplo, para poder calcular analíticamente el dominio de una función, si cumple con alguna de estas 4 restricciones, debemos aplicar lo siguiente. Por ejemplo, si la función es una expresión radical de índice par, dice que el dominio va a estar compuesto, la cantidad subradical debe ser mayor o igual a 0, siempre y cuando que n sea par. Y si la función está afectada por un logaritmo, dice que el argumento del logaritmo debe ser mayor que 0, la base debe ser mayor que 0 y también la base debe ser distinto de 1. Si la función es una expresión logarítmica natural, dice que el argumento debe ser mayor a 0. Y si la expresión de la función es una fraccionaria, el denominador debe ser distinto de 0. Estas son las restricciones para poder calcular el dominio analíticamente. ¿Vamos bien? Y para calcular el dominio de imagen, debemos utilizar las mismas restricciones, pero con la única diferencia, que cuando queremos calcular el dominio de una función, la que sí debe estar despejada es la variable dependiente, es decir, la variable y. Y cuando queremos despejar, cuando queremos calcular analíticamente el dominio de imagen de una función, aplicamos las mismas restricciones, pero a una función despejada la variable independiente, es decir, la variable x. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un ejemplo básicamente para aplicar. Y si no cumple ninguna de estas restricciones, ojo, no voy a entrar a tema de otro tipo de ecuaciones, por ejemplo, trigonométricos. Aquí no vamos a tocar ese tema. Entonces, no está dentro de la restricción. Entonces, pero sí las demás otras funciones. Entonces, si no cumple ninguna de estas restricciones, el dominio o el dominio de imagen de una función va a ser todos los números reales. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es directamente ingresar a un ejemplo para aplicar. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aprovechando de que ya a usted les pasé un práctico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aprovechar ese práctico y vamos a compartir. A ver, ¿dónde está el práctico? Aquí. Entonces, les había dicho que ustedes hagan simplemente todos los que no están marcadas con amarillo, ¿no? O sea, todo lo que está marcado con amarillo no hay que realizarlo. ¿Estamos? Aquí. Fíjense, dice dominio e imagen de una función. Dice, dadas las siguientes funciones, calcular su dominio, dominio de imagen, intersecciones con los ejes de coordenadas y trazar su gráfica. Entonces, aquí tenemos varias funciones y vamos a hacer nosotros una. A ver, vamos a hacer el inciso C, ¿les parece? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es esta ecuación, lo voy a llevar. Vamos a copiar y vamos a pegar. Entonces, ¿qué nos pedía? Que calculemos. El dominio de imagen. El dominio de imagen, las intersecciones con los ejes y finalmente graficar, ¿no? Eso es lo que nos pide. Entonces lo que voy a hacer es, a ver, pegar la ecuación. No sé cuál es la ecuación. Esta de acá. Entonces vamos a pegar acá. Bueno, no quiero, entonces lo que vamos a hacer es copiar. Pueden ver la pizarra, ¿no? No se ve, Lice. No, no se ve la pizarra. No, solo vemos lo que está escrito en la guía. Ah, ya.
A ver. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Entonces, nuestra función era f de x igual menos 4x cuadrado. Ahí está. Esa es la función y nos pide que calculemos el dominio de imagen, las intersecciones con los ejes y finalmente graficar. A ver. Primero vamos a calcular el dominio. Entonces primero calculamos su dominio. Si quieren, inciso A, dominio de la función. Dominio de la función. Ahí está. A ver, ¿qué es lo que hemos dicho? Para calcular el dominio, debemos fijarnos si cumple o no cumple estas restricciones. Y lo primero que tengo que hacer, esta función, comparar con esto de acá. ¿Se aparece alguna de estas funciones que ven? Esta es la que tenemos aquí. Esta de aquí, ¿se aparece alguna de estas? No. 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 Primero, no tiene raíz. Segundo, no es logaritmo decimal ni logaritmo neperiano. Tampoco es una función fraccional. Entonces, como ustedes pueden ver, no cumple ninguna de estas. Si no cumple ninguna de estas, entonces ustedes colocan directamente como solución dominio de la función, todos los números reales. ¿Queda claro? Si no tiene raíz par, por de índice par, no tiene logaritmo ni decimal ni neperiano y tampoco es una función fraccionaria, el dominio de la función va a ser todos los números reales. ¿Qué significa eso? Que va a haber gráfica en todos los números reales para el eje X. Es decir, cualquier valor puede asumir la variable X. ¿Queda claro? Ok. Sí. Bien, vamos ahora al inciso B. Para el inciso B nos pide dominio de imagen de la función. Ahí está. Ahora, para calcular el dominio de imagen de la función, vamos a aplicar estas mismas restricciones, pero antes de aplicarlo, lo que yo tengo que hacer es primero despejar la variable X. ¿Cuál es mi función? Mi función es y igual ¿a cuánto? A 4 4 x al cuadrado. menos x cuadrado. No se olviden que hemos dicho que y es igual a f de x, ¿no es cierto? Así que no se olviden. Pueden colocar ustedes como y o pueden colocar como f de x. Es lo mismo. ¿Correcto? Es lo mismo. Eso para que tengan claro. ¿Vamos bien?
Ahora, entonces, lo que tengo que hacer aquí es despejar la variable X. Entonces, aquí digo, despejar X. Ahí está. Despejar X. ¿Cómo despejo X de esta ecuación? Lo primero, este X que está restando lo puedo pasar al primer miembro, ¿no? Con signo positivo. Con signo cambiado y va a quedar ¿cuánto? X al cuadrado igual a 4. 4 menos, Y. Menos y. ya, ¿estamos? Este que está sumando pasa a restar. ¿Queda claro? Luego, ¿cómo puedo eliminar este exponente 2? Ahí. Con raíz. Al otro miembro pasaría con raíz cuadrada de más menos. ¿Por qué más menos? Porque es exponente par, ¿no? Si fuera impar, simplemente con positivo. Menos. Con positivo. 4 menos y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya está despejada la variable X, ¿sí? Una vez que ya está despejada la variable X, ahora nuevamente analizo estas 4 condiciones del dominio, de imagen ahora. Ahora, ¿cumple alguna de estas 4 condiciones? La primera. Parece La la primera. primera, esta función tiene raíz. Además, me dice que tiene que ser de índice par y resulta que esto es par porque es cuadrado, ¿cierto? Entonces, si cumple esa primera condición, ¿qué me dice esa primera condición? La cantidad subradical, es decir, en castellano, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual Mayor o igual a 0. a 0. Entonces, me dice que 4 menos y tiene que ser mayor o igual a 0. Cero. Y de aquí, fíjese, esto ya se ha convertido en una inecuación. Y resuelvo esa inecuación. Va a ser menos y mayor o igual. Este que está restando pasaría a sumar. ¿Qué más? Puedo multiplicar por un menos 1, ¿no? Sí. Y cambiaría el. Sí. El mayor o igual quedaría al revés. El intervalo cambiaría. Ya no sería mayor o igual, sino sería menor o igual a Menos 4. A 4. 4. Bien. Entonces, Dicen fíjense, siempre lo de dentro de la raíz se va a volver una inecuación. siempre, porque esa es la condición. Ya, esa es la condición. Esa es la condición. Entonces me dice que y va a asumir valores menores o iguales que 4. Eso me está diciendo aquí. No puede asumir, por ejemplo, el 5. ¿Por qué no puede asumir el 5? Porque no es parte del dominio de imagen. Es decir, para y igual a 5 no va a haber gráfica. Verifiquemos. En vez de y, reemplacemos el 5. 4 menos 1, ¿cuánto? Pero 4 menos 5, ¿cuánto va a quedar? Menos 1. Ahora saquen la raíz cuadrada de menos 1 a ver en sus calculadoras, en sus celulares. No se puede. No existe. Entonces no va a haber gráfica. ¿Correcto? Entonces por eso esto es fundamental. Esto tenemos que saber como el Padre nuestro nosotros. Para calcular el dominio de imagen, estas 4 condiciones tenemos que saber como el Padre nuestro. ¿Vamos bien? Entonces aquí me dice que va a haber gráfica simplemente ¿desde dónde?
desde este 4 Desde menos infinito. desde menos infinito. Todo esto. Le hice una consulta. Sí. Entonces, para encontrar el dominio de la función, tenemos que ver si la y cumple alguna de estas restricciones. Y para el dominio de imagen tenemos que ver si la x cumple algunas de estas restricciones. Exactamente. Es decir, en castellano, para calcular el dominio de una función, tiene que estar despejada la variable y, como en este caso, que en general siempre va a estar despejada, y analizamos estas 4 condiciones. Para calcular el dominio de imagen, lo primero que tenemos que hacer es despejar la variable independiente, es decir, x, y nuevamente analizar estas 4 condiciones. Estas 4 condiciones me sirven para el dominio y para la imagen de la función. ¿Queda claro? Ahora sí. Sí. Bien. Entonces, el dominio de imagen de la función va a ser igual. Dominio de imagen de la función va a ser igual. ¿Cómo se escribe la solución de esto? Abierto desde menos Miren, los infinito. menos infinitos siempre muchos que son abiertos, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta 4 cerrado. Hasta 4 cerrados. Nada más. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a calcular la intersección, entonces. Entonces aquí Siempre vamos. va a ser igual que, ¿no, Lisa? ¿Perdón? Siempre va a ser igual que, ¿no? ¿Mayor o igual aquí? Mayor o igual. Claro, la condición va a ser siempre, pero al hacer operaciones se convirtió en menor o igual, esa es otra cosa. ¿Sí? Ya. Pero debemos respetar esta condición de acá. Pero al hacer operaciones, en este caso resulta que cambió el intervalo. De mayor o igual pasó a ser menor o igual porque tenía signo negativo la variable y. ¿Sí? Por eso. Si no tuviera negativo el y, seguramente sería mayor o igual a 4. Y vamos a ver cuando nosotros grafiquemos, tiene que cumplir esta condición. ¿Estamos? Entonces, aquí vamos a calcular ahora las intersecciones. Intersecciones con los ejes. Con los ejes. Entonces, vamos primero con el eje X. Entonces, aquí vamos a calcular primero con el eje X. Con el eje X haciendo entonces vamos a colocar para no ser tan largo con el eje X. Si Y vale 0. Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la intersección con el eje X. ¿Y cómo se calcula? Haciendo Y igual a 0. ¿Correcto? Entonces, estamos preguntándonos en qué parte va a cortar la gráfica al eje X. Eso estamos queriendo calcular. Entonces, para ello vamos a dar la solución. Nos dice que Y tiene que ser 0, ¿no? Fíjese que la función es igual a 4 menos X cuadrado. ¿Eh? ¿Quién vale 0? Y. 4 menos X cuadrado. Muy bien, ahí está. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Puedo factorizar? ¿Recuerdan caso número 4? El 2 menos X y
2 más x, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 4, 2, raíz cuadrada de x, 2. Y uno con negativo y otro con positivo. Caso número 4. Ahora igualamos a cada producto a 0. Menos 2, x igual a 0. Y 2 más x igual a 0. Entonces, ¿esto va a ser cuánto? ¿X igual a cuánto? A 2. ¿Y x igual a cuánto? Está sumando, pasaría a Menos restar, 2. ¿no? Menos 2. Menos 2. Ya está. Entonces, significa que va a haber intersección en x igual a 2 y en x igual a menos 2. ¿Queda claro? Muy bien. Y finalmente, ahora vamos a calcular la intersección, pero con el eje, Y. con el eje Y. Esta vez haciendo x igual a 0. Ahí está. Entonces, nuevamente, ahora reemplazamos en la función. La función es y igual a 4 menos x cuadrado. Ahora, ¿cuánto Siempre va vale x? o según el ejercicio. Perdón. Siempre va a ser igual a 0 o es según Siempre, el siempre, ejercicio. siempre. Cuando usted quiere calcular las intersecciones con los ejes, siempre uno, cuando con x, y igual a 0 y con y, x igual a 0. Siempre. No importa qué Ok. tipo de función sea. ¿Estamos? Entonces, y igual a 4. 4. Entonces significa que hay una intersección con el eje de y en y igual a 4. Listo, ya está. ¿Qué nos falta ahora? Graficar. La gráfica. Entonces, una vez que nosotros ya calculamos todo esto, la gráfica es la forma más sencilla. Ya la gráfica es como ganar la Oriente ya. Ahí está. Esto es X. Y esto es Y. Entonces aquí vamos a dar valores a X, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, y 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es primero identificar los puntos de intersección. ¿Dónde están los puntos de intersección? En y igual a 4. Por aquí va a pasar la gráfica. Esos son los puntos de intersección. Por ahí va a pasar la gráfica. Para y y para x en 2 y en menos 2. Para x en menos 2 y en 2. Ahí está.
¿Queda claro? Además me dice el dominio de la función. Va a haber gráfica de menos infinito, es decir, desde aquí menos infinito para x hasta más infinito. ¿Vamos bien? Sí. Y el imagen dice que va a haber gráfico de menos infinito, es decir, desde aquí menos infinito, es decir, va a seguir creciendo hacia abajo de la gráfica, simplemente hasta aquí. Hasta ahí. No va a haber gráfica más hacia arriba. Entonces, ¿cómo va a ser mi gráfica? ¿Qué función es esta? Una función cuadrática. Y la función cuadrática, su gráfico son parábolas, ¿no? Sería una parábola O una que va parábola. abierta hacia abajo. Exactamente. Vamos a ver si se puede graficar. Bueno, no salió. Vamos a ver por aquí si se puede. Bueno, un poquito más entonces. Ahí está. Esa es la gráfica. Es decir, esta gráfica va a seguir creciendo hacia abajo a medida que das valores para X. Y esto también va a ir creciendo. Ahora, analicemos el dominio, si cumple o no cumple. ¿Qué dice el dominio de la función? Todos los números reales. Es decir, puedes darle valores desde menos infinito hasta más infinito para la variable X. Esta gráfica se va a ir abriendo por este lado, se va a ir abriendo. Esto también se va a ir abriendo y va a haber gráfica desde más infinito para menos infinito. ¿Queda claro? Cumple el dominio de la función. Dominio de imagen, simplemente hay gráficos desde aquí abajo, que es el menos infinito que está aquí. ¿Hasta dónde? Hasta 4 simplemente, hasta aquí. Este es el tope, no hay más gráfico aquí arriba, no va a haber gráfico aquí. Por aquí no hay gráfico. Simplemente hasta este 4 hacia abajo. Entonces cumple la imagen. Además tenemos intersección en el eje X en 2 y en menos 2 y en Y igual a 4. Esa es la aplicación de una función analíticamente. ¿Queda claro? Sí. ¿Alguna consulta? ¿Ah? ¿No hay preguntas? No. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que usted haga cumplir estas 4 condiciones. Si no cumple ninguna de estas 4, va a ser todos los números reales. ¿Vamos bien? No importa qué tipo de función sea. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver, voy a ir a compartir el práctico. Por ejemplo, si me tocara hacer el inciso E, ¿qué condición cumple? La primera, ¿no es cierto? Es Sí. raíz de índice par, entonces lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0 y resuelvo esa operación. Por ejemplo, el inciso H, ¿cumple alguna condición? No. No. Tiene No. raíz, fíjense, tiene raíz, pero resulta que no es de índice par, es impar. Entonces, si no cumple, directamente todos los números reales. Y para calcular el imagen, lo que tengo que hacer es despejar X y nuevamente analizar la condición. ¿Vamos bien? Aquí, en el 12,
pide lo mismo, pero son otro tipo de funciones. Por ejemplo, en inciso A, dice 2x sobre x menos 1. ¿Cumple alguna condición? Sí, la de que está de fracciones. La fracción. ¿Qué dice la fracción? El denominador debe ser distinto de 0, Sí. ¿no? Entonces vamos a hacer una función fraccional. Esto, por ejemplo, no cumple ninguna, ¿no ve? Esto tampoco, va a ser todos los números reales, pero para saber la imagen tengo que despejar x. Aquí sí cumple, por ejemplo, logaritmo natural, aquí hay logaritmo decimal, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí en el inciso F, simplemente lo que me interesa es dentro del logaritmo, no lo que está fuera del logaritmo. Entonces, si cumple como logaritmo, ¿qué tiene que hacer? El argumento tiene que ser mayor a 0. No importa esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque no está dentro del argumento del logaritmo. Simplemente lo que está dentro del logaritmo. Eso es lo que me dice la condición. Entonces, eso tienen que tener bien claro. ¿Correcto? Yo les pasé un formulario. Les pasé un formulario. ¿Pueden ver el formulario o no? No. No, Le hice una consulta, disculpe, hace rato no la entendí. ¿Por qué estaban algunos ejercicios marcados con amarillo? Es porque no hay que hacer eso. Solamente los que no Ah, están ya. marcados hay que hacer. O sea, le he quitado Ya, varias cosas. gracias. ¿Sí? O sea, he quitado más ejercicios que para hacer hay menos. ¿Correcto? Entonces, en su formulario hay estas restricciones, entonces revísenlo. ¿Sí? Ahí están las restricciones, funciones especiales, hay una aplicación a las funciones que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Estamos? Entonces aquí, por ejemplo, hay asíntotas verticales, horizontales. Entonces, y después vamos a entrar a límites. ¿Estamos? Entonces este formulario les va a servir también eso. Aquí están las restricciones, aquí estoy copiando y pegando allá. ¿Estamos? Entonces este formulario les va a servir. Bien, ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otra función más para terminar con esto. No hay consultas hasta aquí, ¿no? Todo va bien. Sí. Bien. Entonces vamos a guardarlo también esto para que se los pueda proporcionar. Y ya está. Ahora voy a volver a traer las restricciones porque eso es fundamental. Lisa, en este mes igual va a ser 2 temas avanzados y de ahí recién examen, ¿cierto? Sí, exactamente. Ok, gracias. Entonces es la misma pregunta, ¿no? Da la siguiente función, calcular el dominio, dominio de imagen, las intersecciones con los ejes, graficar. Aquí vamos a aumentar algo. Toma. Asíntotas.
y graficar. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Vamos a aprovechar de resolver el práctico. 2x sobre x menos 1. F de x. X sobre x menos 1. Ahí está. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué es lo que nos pide primero? Calcular el dominio. El dominio. Entonces, empecemos con el dominio. Inciso A. El dominio. El dominio de la función. Ahí está. Entonces, ¿mi función cuál es? Y igual a 2x dividido entre x menos 1. Ahí está. La primera pregunta ya está despejada la variable dependiente para calcular el dominio. Ese es el primer requisito, que esté despejada la variable dependiente. ¿Está despejada? Sí, Sí. sí. Ahora analicemos estas 4 condiciones. ¿Cuál de estas 4 cumple? ¿Tiene raíz? La número 4. No tiene raíz, cuatro. no tiene logaritmo, pero sí cumple la 4 porque tiene denominador. ¿Correcto? Pero si tienen una función de 2x sobre 2 o sobre 3, por ejemplo, cuidado que me digan que cumple esta cuarta. No, no cumple esta cuarta. ¿Por qué? Porque no lleva X a No hay la variable independiente en el denominador. Para que cumpla cualquiera de estos, tiene que ver la variable independiente. Mínimamente tiene que ver una variable. En este caso, cuando quieren calcular el dominio, tiene que estar la variable x. Si calculan imagen, tiene que estar la variable y para cumplir esta condición. ¿Correcto? Eso para aclaración. Buena aclaración eso. Entonces, Sí. tiene que ver variable. Tiene que ver variable. Ahorita se me ocurrió porque siempre me consultaban eso, porque aparecía como una función, como les escribí aquí, por ejemplo, 2 sobre 3. Entonces me decían, por ejemplo, por tercera condición, 3 distinto de 0, digamos. O sea, no, este es un número, cualquiera es un número real, o sea, ¿no? Entonces tiene que ver variable para eso, ¿estamos? Bien, ahora sí. Entonces cumple la cuarta condición, ¿no? Sí. Entonces, como cumple la cuarta condición, ¿qué me dice la cuarta condición? Dice que x menos 1 debe ser Diferente de 0. diferente de 0. Y yo despejo a la variable x de ahí. Este que está restando pasaría a sumar. X diferente de 1. X distinto de 1 o diferente de 1. Ahí está. ¿Qué significa eso? Me dice, puede asumir la variable x cualquier valor, pero menos el 1. Cualquier otro valor menos el 1. Es como ustedes dicen, ¿no? En su clase. Con cualquier compañero yo puedo hacer grupo, pero menos con esa persona porque no me cae. ¿Correcto? Aquí lo mismo. La variable x puede asumir cualquier valor, pero menos el 1. Ahora, ¿por qué no puede asumir la variable x el 1? Porque si asumiera 1, entonces fíjese, si yo reemplazara en vez de x 1, 1 menos 1, ¿cuánto va a dar en el denominador? 0. Por ejemplo, voy a dar 2 por 1. 1 menos 1 me va a dar 2 dividido entre 0. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto es 2 dividido entre 0? No se No puede. se puede. No existe, ¿no es cierto? Si usted hace en sus celulares, pues se puede quemar su celular.
No hay esa operación. ¿Vamos bien? Entonces, por esa razón, la variable X no puede asumir el valor de 1. Cualquier otro valor, pero menos ese 1. ¿Vamos? Entonces, nos tocaría colocar el resultado final. Entonces decimos que el dominio de la función va a ser igual a ¿qué? A todos los números reales. A todos los números reales. O sea, cualquier otro valor, pero menos ¿quién? Menos 1. Menos el famoso 1. Yo puedo hacer grupo con cualquier compañero, pero menos con ella. Especialmente las mujeres, ¿no? Ahí está. ¿Queda claro? Sí. ¿Cómo es fundamental conocer estas restricciones? Bien. Ya está el dominio, entonces. Vamos ahora con el inciso B. Inciso B. Dominio de imagen. Dominio de imagen. Entonces, para calcular el dominio de imagen, mi función es y igual a 2x sobre x menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? Para calcular el dominio de imagen, lo primero que tenemos que hacer es despejar la variable X. X. Bien, despeja X. Ese es el primer trabajito. Entonces, despejemos X. A ver, el que está dividiendo, el X menos 1 que está dividiendo puede pasar a multiplicar, ¿no? Sí. Igual a 2X. Ahora sí. ¿Qué más podemos hacer? Ese Y que está, puede multiplicar a X y puede multiplicar a 1. Entonces, ¿qué va a quedar? X por Y. Por Y menos Y ¿eh? igual a 2X. Igual a 2X. Entonces, mi objetivo es despejar X. Entonces, todos los que tienen variable X en el primer miembro, esto que está sumando para pasar a restar. Esto que está restando pasaría a sumar. De aquí, ¿qué tengo que hacer? Despejar la variable X, factor común. Porque ambos términos tienen X. Entonces, factorizo X. Entonces, factorizando X, ¿qué es lo que va a quedar? X y en paréntesis Y menos 2. Y menos 2 igual a Y. Entonces, despejando X va a ser lo siguiente. A Y sobre Y menos 2. Sobre menos 2. Ahí está. Ya está despejada la variable X. Muy bien. Una vez que está despejada la variable X, ahora nuevamente me toca analizar esta condición. ¿Qué condición cumple de estas 4?
La número 4. Nuevamente la número 4. La número 4, ¿qué me dice? ¿Qué me dice la número 4? X distinto de 0. Voy a poner una barra ahí para que no se mezcle. Me dice que el denominador, que es Y menos 2 2, tiene que ser distinto a 0. tiene que ser distinto de 0. Eso significa que lleva a ser distinto de 2. 2. Entonces, ¿cómo sería el dominio de imagen? Todos los números menos 2. Puede asumir cualquier otro valor, la variable y, pero menos el valor de 2. ¿Por qué? Porque para 2 no va a existir el valor de x. Porque 2 menos 2 va a ser 0, ¿no? Y en el denominador 0. Todo número de entre 0 no existe. Entonces, el dominio de imagen de la función va a estar compuesto ¿por qué? Por los números reales, por todos los números, o sea, cualquier otro valor, pero menos ese número 2, porque no me cae eso. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Bien. Continuamos entonces. ¿Qué más nos piden? Intersecciones con los ejes A, B, C. Intersecciones con los ejes. Ahí está. Entonces, primero, con el eje X, haciendo Y igual a 0. Es decir, si X es igual a 0. Entonces, fíjese, siempre va a ser así, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi función es Y igual a 2X y X menos 1. ¿Cuánto vale X? Perdón, a ver aquí. Aquí hay un error. Tiene que ser Y igual a 0, ¿no? Y igual a 0. Ahí tenga mucho cuidado. Entonces, en este caso es Y vale 0 por 2X dividido entre ¿cuánto? Entre menos 1. Eso que está dividiendo puede pasar a multiplicar, ¿no? Y va a quedar 0 por X menos 1. ¿Y cuánto vale eso? Todo 0 multiplicado por un número Da 0. da 0. Entonces va a quedar 2X igual a 0. ¿Y eso va a ser igual a qué? A 0, ¿no? Porque este 2 va a pasar a dividir a 0. 0 dividido entre 2. 0. 0.
Entonces la primera intersección está en x igual a 0. Ahí está. Muy bien. Ahora, con el eje Y, pero esta vez, si x es igual a 0. Entonces, nuevamente mi función es igual a y 2x sobre x menos 1. Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener? 2. ¿Cuánto vale x? 0. 0 menos 1. ¿Cuánto va a ser eso? 0. 2 por 0, 0. 0 menos 1, menos 1. 0 dividido entre menos 1. 0 también. Entonces también va a haber una intersección en el origen, en este caso, ¿no? Para x igual a 0 y y igual a 0. ¿Queda claro? Sí. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué más nos pide ahora? Graficar. Asíntotas, ¿no? Asíntota. Asíntotas verticales. Y horizontales. Asíntotas verticales y horizontales. Entonces, asíntotas verticales. Primero vamos a hacer la asíntota vertical. Asíntota vertical. Para calcular el asíntota vertical de una función fraccionaria, es decir, que cumple la condición 4, la asíntota vertical, el denominador hay que igualarlo a 0, es decir, el x menos 1 tenemos que igualarlo a 0. Es decir, va a haber una asíntota vertical en x igual a 1. Ahí está. ¿Vamos bien? Esa es la asíntota vertical. La asíntota horizontal sale también del denominador, pero esta vez cuando la variable x está despejada. La asíntota horizontal sale del denominador, pero esta vez cuando la variable x está despejada. Y cuando la variable x está despejada, el denominador tengo que igualarlo a 0. En este caso, el denominador, ¿cuánto es? Y menos 2 igual a 0. Por lo tanto, también va a haber en 2. Fíjense, la asíntota horizontal y vertical es aquellos valores para x, la vertical, que no existe, y para y, que son juntamente las restricciones del dominio, ¿no? Fíjense el 1, que está aquí, y el 2, que está aquí. ¿Vamos bien? Entonces, para las funciones fraccionales, las asíntotas verticales y horizontales salen del denominador. La vertical, cuando la variable y está despejada, el denominador igualamos a 0. Y para la asíntota horizontal, cuando la variable x esté despejada, pero también el denominador igualamos a 0. ¿Queda claro? Ahora,
vamos a graficar. Ahora nos toca graficar. Entonces, graficamos. Entonces, nuevamente hay que dar nuestra escala, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a graficar son las intersecciones. ¿En qué punto se intersecta con el eje X? En el origen, en 0, aquí. Con Y, también aquí. Es decir, por este origen va a pasar la gráfica. ¿Estamos? ¿Qué más? Luego me dice las asíntotas verticales y horizontales. ¿Qué son las asíntotas verticales y horizontales? Son rectas que no son intersectadas por la gráfica. Las gráficas se van a acercar a esas asíntotas, pero nunca van a ser intersectadas, excepto por su origen, no por otro lado. ¿Queda claro? Entonces, las asíntotas verticales simplemente son rectas verticales, como lo dice aquí, y horizontales. Entonces, ¿dónde hay una recta vertical? En 1. Entonces, vamos a graficar en 1. Por ejemplo, ahí hay una asíntota. En este 1. Es decir, en ese punto la gráfica no puede ser intersectada. Ahí está la asíntota vertical. Esto es asíntota vertical. ¿Y la horizontal dónde está? En 2. Ahí está. Eso es la asíntota horizontal. Es decir, en ese punto la gráfica no puede ser intersectada. Entonces, asíntotas simplemente son dos rectas que condicionan a la gráfica, que no pueden ser intersectadas, sino que pueden aproximarse tanto, pero no pueden ser intersectadas. Entonces, si quieren, podemos darle unos valorcitos para que nos ayude. Vamos a dar 3 valores para que nos pueda ayudar, pero lo vamos a resolver mentalmente. Por ejemplo, a ver, un color rosadita para las mujeres. Ahí está. X y Y. X y Y. Voy a dar un valor antes de la asíntota vertical y un valor después de la asíntota vertical. Ustedes díganme qué valor quieren darle.
un valor antes de la asíntota vertical, que es del 1. O sea, de este 1 para la izquierda. Y después otro valor desde 1 hacia la derecha. -3. Menos 1. Ya, menos 1. Muy bien. Menos 1. Entonces vamos a reemplazar este menos 1, ¿dónde? En la ecuación original. Miren, aquí lo voy a reemplazar. Por 2 menos 1 menos 1 por menos 1. Entonces, ¿cuánto sería eso? Menos 2 por menos 2. Y eso va a ser 1. Es decir, para menos 1, x llévale 1. ¿Queda claro? Malo que no tiene borrador esto, ¿no? Tenemos que volver hacia atrás. Entonces, vale 1. Ahora, otro valor después de la asíntota vertical. Entonces, desde 1 hacia la derecha ahora. Un valor cualquiera. 2. 2, ya. 2. Entonces, ahora vamos a reemplazar el 2. 2 por 2. 2 menos 1. ¿Cuánto va a ser eso? 2 por 2, 4. 2 menos 1, 1. 4 entre 1, 4. Ahí está. Entonces dice que para 2, ¿cuánto vale? Para 2 vale 4. 4. Aquí está. Vamos a hacerlo con otro color para que se pueda ver. A ver qué color. Está naranja, vamos a meter. Para 2. Vale 4. Debe ser aquí. Muy bien. Entonces, para x2 vale 4, para x menos 1 vale 1. Entonces, para aquí, para x menos 1, y vale 1. Entonces, aquí está. Ahí están los dos puntos. ¿Queda claro? Ahora, vamos a graficarlo. Y la gráfica va a ser lo siguiente. Ahí está. Y va a pasar por estos puntos. Y tiene que ir orillando. Aquí ya me atravesé la asíntota. No puede ser intersectada esa asíntota. Tiene que ir orillando. Y se va a ir creciendo hasta menos infinito. Esto de aquí va a crecer allá. Esto también va a ir creciendo, pero sin intersectar esta asíntota horizontal. Esta gráfica también. Y esto también. Ahora veamos si cumple el dominio primero. El dominio dice que es todos los números reales excepto el 1. Es decir, va a haber gráfica desde aquí, desde menos infinito. O sea, desde menos infinito, porque a medida que vas dando valores negativos para menos 4, esta gráfica va a seguir creciendo. Desde menos infinito hasta más infinito, es decir, todos los reales, es decir, hasta más infinito, que está aquí. Hasta más infinito. Vas a seguir dando valores a X, esta gráfica va a seguir creciendo, pero sin intersectar la asíntota horizontal. Luego me dice, cumples, excepto el 1. En este 1, justamente en este 1 de aquí, no hay gráfica, fíjense, no hay. Es como una pared esta asíntota. Que esa gráfica va a ir orillando por ambos lados, pero jamás va a ser intersectada. Luego, el dominio me dice que es todos los reales, pero excepto el 2. Fíjense, este de menos infinito hasta más infinito. Es decir, aquí hay más infinito.
Esta gráfica va a seguir creciendo hacia arriba, pero sin intersectar la asíntota vertical, y también va a ir bajando hacia abajo hasta menos infinito. Esta gráfica de aquí, pero sin intersectar la asíntota. Entonces, fíjense, cumple tanto el dominio como el dominio de imagen. Las intersecciones están en el origen, por el origen pasa la gráfica, ¿no? Y ahí están esas asíntotas. ¿Queda claro? Más o menos. Es práctica nomás, ¿no? Bien, hay calculadoras graficadoras que les puede servir a ayudar también. Y también hay otros programas que grafican, ¿no? Si quieren, como hoy está la tecnología tan avanzada, ustedes pueden descargarse una aplicación que grafique y les pueda ayudar a graficar esto. Les va a graficar, ¿no? Lo único que ustedes hacen es meter la ecuación. Obviamente no va a ver la resolución de todo esto, ¿no? ¿Sí? Pero sí les puede mostrar la gráfica directamente. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta hasta aquí? Cuando es así fraccionario, entonces sí o sí lleva asíntota para poder graficar. Sí o sí llevan asíntotas. ¿Sí? Sí, asíntotas verticales, horizontales. Hay tres tipos de asíntotas. Hay asíntota vertical, que es una recta vertical, como en este caso. Hay un asíntota horizontal, que está acá, o también puede haber una asíntota oblicuo. Entonces, dependiendo qué tipo de función fraccionaria es. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, tienen su formulario, en su formulario, a ver, en su formulario, ustedes tienen los tipos de asíntotas. Miren, aquí están. ¿Quiénes tienen asíntota? Asíntota vertical y horizontal tiene aquellas funciones fraccionales cuando el numerador y el denominador, es decir, el potencia de x del numerador y el potencia de x del numerador sean iguales. En este caso, ahí tienen vertical y horizontal. Si nosotros revisamos el ejercicio que acabamos de resolver, justamente cumple uno de esos, ¿no? Fíjese, ¿cuánto tiene de exponente la variable x? 1. Aquí tiene 1 y aquí también tiene 1. Entonces, como tiene la variable del numerador y el denominador el mismo exponente, entonces tiene vertical y horizontal. Eso es lo que nos dice esto de acá, el formulario. ¿Sí? Cuando el exponente de ambos son iguales, entonces hay vertical y horizontal. ¿Vamos bien? Y fíjense, a simple vista se puede calcular la asíntota vertical y horizontal. ¿Qué te está diciendo aquí? D sobre B, dice la asíntota vertical. Fíjense, D sobre B es despejando la variable, el numerador. El denominador hemos igualado a 0, ¿no es cierto? Y sale esto. Asíntota horizontal, la división entre los coeficientes de la variable A dividido entre B. Si nosotros revisamos en la ecuación que hicimos en este momento, en la función que hicimos, fíjense, dice la división, el coeficiente de la variable del numerador, que en este caso es 2, y aquí ¿cuánto hay coeficiente? 1, ¿no? 2 dividido entre 1, 2, aquí está. Esas son las asíntotas verticales que se pueden determinar, pero a simple vista. ¿Vamos bien? Después, ¿quiénes más tienen asíntota vertical? Otro tipo de función. Cuando la variable del numerador es menor exponente que variable del denominador. Fíjense, cuando este m es mayor a n, ahí hay asíntota también vertical. Y también hay asíntota horizontal directamente en y igual a 0 de entrada. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de función sería esto? Que el exponente del numerador sea mayor al exponente del numerador. Entonces, si nos vamos a los ejemplos que tenemos nosotros, a los ejercicios, por ejemplo, a ver dónde están. Aquí. Por ejemplo, sería
esta situación, ¿no? Fíjese, el exponente del denominador es mayor que el exponente del numerador. Entonces ahí tiene asíntota vertical y horizontal. La horizontal directamente dice que está en 0. ¿Y qué pasa cuando es esta situación? Cuando el exponente del numerador es mayor al exponente del denominador. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿No? Cuando n es mayor a m, simplemente tiene asíntota vertical, pero no tiene asíntota horizontal. Lo que sí tiene es asíntota oblicuo, que es una recta, ya sea con pendiente positiva o negativa. ¿Correcto? ¿Quiénes más tienen asíntotas verticales? Los logaritmos. Los logaritmos tienen asíntota vertical. Para calcular sus asíntotas verticales, el argumento tenemos que igualarlo a 0. Sus argumentos, estos de acá. Esto tenemos que igualar a 0. Estos argumentos. Como dice aquí, ¿no? El argumento. No existe asíntota horizontal en funciones logarítmicas. Las exponenciales no tienen asíntota vertical. Fíjense, no existe, pero sí tiene para asíntota horizontal. ¿Correcto? ¿Queda claro? Entonces esto hay que practicar un poquito, ¿no? Sí. Bien, jóvenes. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Dudas? Solo hay que hacer práctica, dice. Hay que hacerlo práctico, no queda otra. Ahí se va a topar con cada caso. La idea era hacer todo, pero después el tiempo pasa rápido, ¿no? Sí. Así es. Bien, entonces esto también, si no hay más preguntas, esto lo vamos a guardar para que también se los pueda proporcionar. Muy bien. Ahora sí. Ya sabemos calcular dominio de imagen de una función. ¿Sí? La única condición que tenemos que es comparar con estas restricciones, nada más. Esto es clave, esto deben saberse ustedes como el Padre Nuestro. ¿Vamos? Ahora sí, ahora lo que vamos a hacer es una aplicación a la economía para cerrar nuestra clase. Entonces, para ello, voy a ir a su caso práctico, vamos a aprovechar de ahí sacar un práctico. ¿Me dicen si se ven sus prácticos? No. ¿No se ve? Por ahora no. ¿Ahora sí? Sí. Bien. A ver, aplicaciones de la economía. El ejercicio 20, esto ustedes pueden realizarlo, ya pueden realizarlo. Aquí hemos visto un ejemplo anterior, ¿no ve? En geometría analítica, ¿no? Dice, un vendedor de autos recibe mensualmente 12 movilidades para vender a 3,000 cada una. Sin embargo, observando la demanda, el vendedor nota que por cada auto que pone menos en venta, $500 más. ¿No? Esto ya está. Creo que incluso hemos hecho esto. O sea, es lo mismo. Entonces ya pueden realizarlo. Aquí de la misma manera, hay que calcular la ecuación de la oferta, dice, ¿no? Un fabricante está ofreciendo libros de $5 cada una y a este precio los consumidores están dispuestos a comprar 5,000 libros. Es decir, hay que calcular la ecuación de la oferta por ecuación 2 puntos, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces aquí hay también una función de demanda. Aquí les pide el punto de equilibrio. Básicamente aquí en este ejercicio lo único que tienen que hacer es resolver la ecuación, nada más. El sistema de ecuaciones resolver, es decir, en qué punto tiene intersección, es decir, el punto de equilibrio. ¿Queda claro? A ver, quiero hacer algo. Voy a ver. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Lo que me interesa ver.
el ejercicio 24. Vamos a hacer el ejercicio 24. A ver, dice, una compañía editorial fabrica sus productos con un costo de $4 por unidad y los vende a un precio de $10 la unidad. Si los costos fijos de la compañía son de $12,000 al mes, determinar la función de ingreso, costo y ganancia. El punto de equilibrio de la compañía, cuántas unidades se debe producir y vender para poder cubrir su costo fijo. ¿Cuál es la pérdida de la empresa si solo se producen y venden 1,500 unidades? ¿Cuántas unidades debe producir y vender la compañía para obtener una ganancia mensual mínima de $10,000? ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer esto y ya con eso cerramos nuestra clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, cualquier duda que tenga, entonces estamos con el WhatsApp para poder despejarlos. ¿Sí? Entonces, seguramente van a tener algunos problemitas para el planteamiento de estas aplicaciones, ¿no? Que eso es el complicado, ¿no? El planteamiento, pero después todo lo demás más. Entonces, vamos a empezar a desarrollar esto y lo vamos a llevar a nuestra pizarra entonces. ¿Pueden ver la pizarra? Sí. Bien, dice, a ver, nuevamente, una compañía editorial fabrica sus productos con un costo de $4 por unidad y los vende a un precio de $10 la unidad. Si los costos fijos de la compañía son de $12,000 al mes, determinar la función de ingreso, costo y ganancia. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. Y lo que vamos a hacer es darle solución, inciso A. Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Me pide primero la función de ingresos. ¿Qué son los ingresos? ¿Cómo usted puede definir un ingreso? La venta que tiene. Son las ventas. El dinero que Ujú. ¿Cómo podemos definir ingreso? Los ingresos simplemente son los recursos que se percibe por la venta de un bien o prestación de un servicio. Nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, el ingreso no es nada más. La función de ingreso no es nada más. Eso es lo primero que me pide. El ingreso no es nada más. Precio por Producto. cantidad. ¿A qué precio voy a vender y cuántas cantidades voy a vender? Nada más. Entonces, el ingreso simplemente es precio por cantidad. Precio por cantidad. Entonces, ese es el primer que me pide. Entonces, para calcular la función de ingreso, ¿qué información tengo?
Me dice, una compañía editorial fabrica sus productos con un costo de $4 por unidad y los vende. ¿A qué precio? Dice que el precio los vende ¿a cuánto? $10. A $10. A $10 cada uno, ¿no es cierto? Entonces, la función de ingreso simplemente va a estar compuesto. Aquí dice que va a ser el igual de ingreso. Precio. ¿Cuánto es el precio? 10. 10. Y no sabemos cuánta cantidad va a vender, ¿no? Sí. Y ya está. Esto es la función de ingreso. Nada más. Esta es la función de ingreso que me estaba preguntando. ¿Queda claro? Ya tengo la función de ingreso. ¿Qué más me pide? El costo. ¿Qué más me pide? Esta es la función. Función de ingreso. Ahora lo otro que me está pidiendo es la función de costo, ¿no? Sí. La función de costo, el costo simplemente está compuesto por el costo variable más el costo fijo. El costo es igual al costo variable más el costo fijo. Ahora la pregunta es, ¿qué es costo variable y qué es costo fijo? Los costos variables son aquellos costos que están relacionados directamente con el volumen de ventas y con el volumen de producción. ¿Quieres producir más? Hay que comprar más materia prima, hay que contratar más mano de obra y más insumos. ¿Correcto? Pero aquí el costo fijo es aquel costo que no está relacionado ni con el volumen de producción ni con el volumen de ventas, sino que está relacionado con está en función del tiempo. Por ejemplo, los alquileres. Si usted tiene una planta de producción y resulta que por las circunstancias actuales del mercado, por la pandemia, muchas empresas no están trabajando, ¿no es cierto? Y cuando llega fin de mes, y si la planta no es de ellos, tienen que alquilar. ¿Qué va a pasar con el costo del alquiler? ¿Se tiene que cubrir? ¿O no se paga si no se produce y no se vende nada? Igual se paga. Se tiene que pagar. El costo fijo siempre va a estar presente, es decir, no está condicionado al nivel de producción ni al nivel de ventas. Si usted tiene una tienda por las 7 calles y usted se va de luna de miel con su esposa y se pierde un mes y no salió a vender en su puesto de 7 calles y usted regresa al fin de mes cuando toca pagar alquiler y usted le dice a la dueña, mire señora, me fui de luna de miel y como no salí a vender, así que no le voy a pagar alquiler del puesto. ¿Puede hacer eso? No se puede. No se puede. Entonces, fíjense que el costo fijo siempre va a estar presente. No importa si no vendiste nada y no importa si no produciste ninguna unidad. El costo fijo siempre va a estar presente. ¿Queda claro? Mientras que el costo variable es aquel costo que sí está en función del ingreso, perdón, de las ventas y la producción. ¿Quieres producir más? Tus costos variables van a aumentar. ¿Quieres producir menos? Tus costos variables van a disminuir. ¿Queda claro? Entonces, para calcular la función de costo, ¿qué información tenemos? Dice
una compañía editorial fabrica productos a un costo de $4 por unidad. Entonces me dice mi costo variable. Mi costo variable. Mi costo variable unitario. ¿Cuánto es? $4, ¿no? $4. $4 cada unidad. Es decir, cada producto me cuesta producir $4. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos? Si los costos fijos de la compañía alcanzan a $12,000, es decir, hay unos costos fijos que sí o sí se tienen que incurrir mensualmente y eso alcanzan a $12,000. Ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente aplicarlo esa ecuación, esos datos a mi ecuación. Costo variable, ¿cuánto es el costo variable? 4. Pero yo no sé cuántas cantidades voy a producir, entonces le multiplico. Como es por cada unidad, entonces multiplico por la cantidad. 4 por la cantidad. Si yo quiero producir 10 unidades, ¿cuánto va a ser mi costo variable? 40 por 10. Serían 40, ¿no ven? Más el costo fijo que es de 12. Miren. $12,000. Entonces aquí tenemos la función del costo. Ahí está. ¿Quién más me pide? La función de ganancia. ¿A qué es igual a ganancia? La ganancia es igual al ingreso menos el costo. ¿Estamos de acuerdo? Es mi utilidad si ustedes quieren. Es la utilidad. La utilidad por mi negocio va a ser igual a lo que yo percibí por la venta de bienes y servicios menos lo que me costó. Que están aquí los costos variables y los costos fijos. Por ejemplo, si usted es comerciante de productos de Jambal, usted vende productos, imaginemos que lo vende a 300 bolivianos cada producto. Eso es su ingreso, esos 300 bolivianos. A eso tenés que restarlo tu costo variable, es decir, cuánto te costó, por ejemplo, pagar a tu proveedor. ¿A cuánto te entregó tu proveedor? Si vos lo vendiste a 300, imagino que tu proveedor te vendió a 100 bolivianos. ¿No ves? Así de caros son estos productos, ¿no? Te entregó a 100, ese es el costo variable. Lo que tenés que pagar a tu proveedor, en este caso a la empresa Jambal. 100 bolivianos. A eso tenés que restarlo tus costos fijos. Para poder vender estos productos tuviste que incurrir algunos costos. Por ejemplo, ¿en qué? Llamadas telefónicas, créditos. Tenés que restarlo. Por ahí te fuiste, por ejemplo, a entregarle el producto a su casa. Tienes que restarlo. Todos esos costos se llaman fijos. ¿Sí? Entonces, lo restamos todo lo que es costo, ya sea costos variables y costos fijos. Entonces, imaginemos que se han hecho 150 o 200, digamos, con todo tu costo. Tu almuerzo, tu alimentación, tu transporte, tus créditos, demás, todos los costos más lo que tenés que pagar a tu proveedor se hizo 200. Ahora, ¿cuánto es tu ganancia por vender ese producto? El ingreso que vos recibiste, que es 300 bolivianos que lo vendiste, menos tus 200 que te costó conseguir adquirir el producto, más todos los costos asociados a ello. Por lo tanto, tu ganancia va a ser de 100, ¿no es cierto? De 100. Entonces, eso es ganancia, ¿correcto? Es la diferencia entre el ingreso menos el costo. Por lo tanto, ahora, si yo lo voy a plantear en una ecuación, ¿cómo sería? Entonces, la ganancia simplemente va a ser
ingreso. ¿A qué es igual el ingreso? 10 por cantidad, ¿no? Sí. La función de ingreso es 10Q. Menos, dice, ¿menos quién? Menos el costo. ¿Cuánto vale el costo? 4 por cantidad más 12,000. Más 12,000. Ahí está. Ahora aquí lo que tengo que hacer es simplemente hacer una operación matemática. Ya la aplicación aquí terminó. 10Q menos por más. Menos. 4Q más por menos 12,000. Ahí está. Entonces, la función de ganancia va a ser igual a ¿qué? 10Q menos 4Q. 6Q. 6Q menos 2. 12,000. Listo. No fue más. Así de sencillito se determinan las ecuaciones de ingreso, de costo y de ganancia, así como ganar la oriente. Esto ya lo han visto en la materia de microeconomía, ¿no? O en elementos de la economía, creo que llevan la materia. ¿Sí? Pero ya esto es aplicación al cálculo. En este caso, pues funciona. Bien. Ya está esto. ¿Qué más pide ahora? ¿Qué más se está pidiendo? A ver. Ahí está. El punto de equilibrio de la compañía. ¿A qué es igual el punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio para empezar? El punto de equilibrio es aquel punto donde no se obtiene pérdidas ni ganancias. Es decir, es donde los ingresos son iguales a los Egreso. costos. El punto de equilibrio es donde los ingresos se igualan a los costos. O la ganancia tiene que ser igual a 0, cualquiera de las dos. Cuando los ingresos son iguales a los costos, es decir, no ganaste ni perdiste, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el anterior ejemplo que estamos diciendo, mi ingreso era de 300, yo vendí una unidad a un precio de 300, tengo este 300. Y si yo me gasté los mismos, me costó pagar al proveedor 200, mis costos fijos alcanzan a 100, tengo 300, entonces en este punto no tengo ni pérdida ni ganancia, es decir, básicamente mi ingreso lo que ha hecho es cubrir simplemente mis costos, ¿no? Entonces, eso es la ecuación. ¿Por cuál de ellos quieren determinar? ¿Por la primera o por la segunda? El resultado no tiene que cambiar. La primera. Por la primera. Entonces, vamos por la primera.
Entonces, ¿qué dice la primera? La primera dice que los ingresos son iguales a los costos. Entonces, vamos a aplicar esto acá. Entonces, dice ingreso. Aquí es igual el ingreso. El ingreso es 10 por cantidad. ¿Igual a qué? Al costo. El costo es igual a 4Q más 12,000, ¿no? Más 12,000. Entonces, todos los que tienen cantidad lo llevamos al primer miembro. De aquí, fíjense, terminó la aplicación de la economía. Aquí ahora es matemática simplemente. El 4Q que está sumando tenía que pasar a restar, ¿no? Igual a 12,000. Ahí está. 10Q menos 4Q. 6Q. 6Q. Igual a 12,000. 12,000. Listo. Despejamos la cantidad ahora. ¿A qué va a ser igual? A 12,000 dividido entre el 6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de equilibrio? Para que no haya pérdidas ni ganancias. 2,000. 2,000. 2,000. 2,000, ¿no? Es decir, se tiene que producir 2,000 unidades para no perder ni ganar. Entonces, el punto de equilibrio no es nada más aquel punto donde los ingresos se igualan a los costos. En ese punto significa que no hay pérdidas ni ganancias. Entonces, es decir, esta empresa tiene que producir y vender 2,000 unidades para no perder ni ganar. Es decir, va a cubrir todo su costo. ¿Queda claro? Sí. Bien, continuemos. ¿Qué más pide? Además, los niños lo están esperando. ¿Por qué se pone así? ¿No me dijiste que era un malentendido, que sería sencillo? Ya debería haber salido. Ay, no puedo creer que todo esto esté pasando el día de hoy. Mejor iré a ver a Roloca. El inciso C dice, ¿cuántas unidades se debe producir y vender para poder cubrir sus costos fijos? ¿Cómo calculo eso? Ahora simplemente quiero saber qué cantidad debo vender yo mínimamente para poder cubrir mis costos fijos. ¿Cómo podría calcular eso? Tengo que partir de la misma ecuación, ¿no? El ingreso ahora ya no tiene que ser igual al costo, sino ¿a quién? Simplemente al costo fijo, porque lo que quiero cubrir simplemente es el costo fijo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente resolver esa ecuación. ¿A qué es igual el ingreso? $10 por cantidad, ese es el ingreso. ¿Igual a cuánto? Al costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? 12,000. Y de aquí despejo la cantidad. 12,000. ¿Dividido entre cuánto? ¿Entre 10? Entre 10. ¿Y cuánto es eso?
¿Cuánto sería? 1200. 1200 unidades. Entonces, si yo quiero cubrir simplemente los costos fijos, debo comercializar y producir. ¿Cuántas unidades? 1200. 1200 unidades. Ahí está. ¿Vamos bien? La aplicación es más bonita, ¿no? Sí. Eso es lo que nos interesa, la aplicación. Vamos con el siguiente inciso. Ya estamos por terminar. Después nos vamos a tomar un buen café. Mm. O un buen aguardiente. Una de aguardiente para la garganta. Ahí está. Dice, ¿cuál es la pérdida de la empresa si solo se produce y venden 1500 unidades? Aquí falta. No salió las unidades. ¿Cómo calcularía eso? Dice, ¿cuál es la pérdida de la empresa si solo se producen y venden 1500 unidades? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? 2000 unidades, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo que producir y vender mínimamente 2000 unidades para cubrir todos mis costos. Si yo produzco y vendo menos de 2000 unidades, obviamente que voy a tener pérdida. Verifiquémoslo eso. Entonces, ¿dónde voy a reemplazarlo? En la función de ganancia. La función de ganancia aquí es igual. El ingreso menos costo. No, ya lo tengo. ¿Para qué voy a hacer otra vez? Y aquí lo tengo. Básicamente voy y lo traigo simplemente la ecuación, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, hemos calculado el punto de equilibrio por la primera ecuación, ingreso igual a costo. También se podía haber calculado la ganancia igualando a cero. Fíjese, esto era la ganancia. 46Q menos 12,000 de aquí era la ganancia, ¿no? Ahí podía despejar también, igual a cero. Da lo mismo. Entonces aquí. Entonces me dice cuál va a ser la ganancia o pérdida si solamente se producen 1500 unidades. Yo ya sé que voy a perder porque estoy por debajo de 2000 unidades. Este es el mínimamente que yo tengo que producir. Pero como me dice el caso 1500, entonces quiero saber mi pérdida. Entonces digo, si la cantidad es igual a 1500, unidades, entonces, ¿cuál es la ganancia? Es la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar. La ganancia va a ser igual a ¿qué? A 6. A 6.
razón. Dicen, está muteado por si acaso. Quiero escoger a mi propio padre. Bien, a ver, continuemos. Creo que sí estaba sin audio. Entonces, en vez de cantidad, 1.500 menos 12.000. ¿Cuánto sería eso? Menos 3.000. 3.000. ¿Qué es eso 3.000? ¿Pérdida o ganancia? Pérdida. 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 Es una pérdida. Hay una pérdida de $3.000 si yo produzco y vendo 1.500 unidades. Porque aquí me dice que mínimamente tenés que producir y vender 2.000 unidades para no perder ni ganar. Si usted reemplaza 2.000, a ver, reemplaza los 2.000. 2.000 por 6, 2 por 6, 12.000. 12.000 menos 12.000, 0. Cero. Entonces, fíjese, en ese punto ni se pierde ni se gana. O sea, mínimamente, cuando uno inicia su negocio, el primer objetivo es esto. Ese es lo primero. O sea, lo primero es no perder. Una vez cuando usted cumpla ese objetivo de no perder, recién ya va a empezar a planificar cuánto quiere obtener de ganancia. Entonces, si usted vende más de 2.000 unidades, ya va a obtener ganancias. ¿Queda claro? Sí. Bien. Hay uno más. Y con eso finalizamos. Aquí tenemos una más. Y con esto ya finalizamos. Así que una clienta. ¿De dónde? ¿Cómo conoció a Jamie? ¿Sabes cómo lo encontró? ¿En qué trabaja? No sé. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Y yo por qué voy a estar nervioso? Está bien, pregunta lo que quieras preguntar. Te contestaré todo. ¿Cuál es su apellido? Ya te contesté todo lo que sabía. No sé nada más. Ahí llegó Jacqueline. ¿No le digas nada a Jimmy, de acuerdo? No le diré. Nos vemos en la casa. Ahí está, el último inciso. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas unidades se debe producir y vender? ¿Cuántas unidades debe producir y vender la compañía para obtener una ganancia mensual mínima de $10.000? ¿Cuánto quiere obtener de ganancia? Ahora, fíjese, ya está planificando ahora la ganancia a obtener mensualmente. Como le decía inicialmente, lo primer objetivo es no perder. Y para ello tengo que hacer el esfuerzo de vender 2.000 unidades. Ahora, una vez que ya usted sabe que va a vender 2.000, ahora empieza a planificar. A ver, ahora te preguntas, a ver, quiero ganar mensualmente $10.000. ¿Cuánto debo producir y vender ahora? Entonces, ¿dónde tendré que reemplazar ahora? Nuevamente en la función de ganancia, ¿no? 6 por cantidad menos 12.000. Nuevamente en la función de ganancia. Ahora, ¿qué es lo que me está preguntando ahora? ¿Cuántas unidades?
La cantidad que tenemos que producir. Ahora la pregunta es, ¿cuánto debo producir y vender si yo quiero una ganancia de cuánto? $10,000. $10,000. Ahí está. Ahora eso es lo que yo tengo que resolver. Entonces, ¿cuánto vale la ganancia? $10,000. Igual a 6 por cantidad menos 12,000, ¿no? Menos 12,000. Entonces tengo 6Q va a ser igual a ¿qué? Esto que está restando pasaría a sumar, ¿no? 10,000 más 12,000. $10,000 más 12,000, ¿cuánto es? 22,000 22,000 sobre 6. sobre 6. Sobre 6. ¿Y cuánto habrá esto? $22,000 dividido entre 6. 3,800. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 3,600,66. 3,000. 3,666.666. Lo ponemos aproximado. 3,667, ¿no? Sí. Si lo redondea, sí. Claro, a ver, vaya usted al mercado, dígame, véndame una silla, pero sin 2 patas, digamos. No hay, pues, ¿no? Una cantidad no puede ver a medias. ¿Cuánto cuesta Le esa dan chamarra? pastilla en el A ver, mercado. véndame la mitad de esa chamarra, digamos. No hay, no se puede, ¿sí? Entonces, cuando son cantidades, siempre hay que redondearlo. ¿Correcto? Sí. Entonces, tengo que vender y producir 3,667 unidades para obtener una ganancia de $10,000. ¿Queda claro? Sí. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No hay? Esas son las fórmulas, las únicas fórmulas que se utilizan para cuando hay problemas así, para resolver. ¿O hay Estas y las equilibrio. Aquí les voy a mostrar. Pero, bueno, aquí vamos a quedar. ¿Estamos? Entonces ya la siguiente clase entramos a límites. ¿Sí? Entonces, esto se los voy a guardar también para que se los pueda proporcionar y ustedes lo tengan disponible. Muy bien, entonces con esto terminamos funciones.